Vamos a tener una clase muy práctica sobre un sistema que necesitamos conocer y, y conocer. Buenos días, profesor. Se metabolizan y pasan por el riñón. El 90% de los medicamentos que utilizamos son excretados a través del riñón, ¿cierto? Entonces necesitamos conocer la fisiopatología para que sigamos construyendo nuestro proyecto de vida con la carrera de regencia de farmacia, conociendo una estructura muy importante que es la parte renal. El 98% de los medicamentos que se metabolizan se excretan a nivel de la orina. Esto es muy importante y ya vamos a ver cómo la fisiopatología tiene que ver con los procesos metabólicos de los medicamentos a nivel renal. Pero bueno, vamos a conocer primero la estructura, ¿cierto? Una pregunta que yo les hago, muchachos. ¿Ustedes creen que está relacionado el cerebro con el riñón? ¿Ustedes creen que hay una pérdida de cerebro? ¿El cerebro cómo se entera que perdimos ese líquido? ¿De acuerdo? ¿Están procesando la información? Entonces la pregunta es esta, muchachos, ya que estamos los 22 participantes. ¿Cómo explicamos nosotros que una compañera de la universidad se fue a realizar camping hacia el Chicamocha en un día como hoy soleado, bastante cálido, y ella nos llevaba las reservas adecuadas de líquido y la muchacha perdió el conocimiento y la encontramos fallecida desafortunadamente durante ese episodio un fin de semana? ¿Qué pasó ahí en el cerebro de la muchacha para que hubiera perdido el conocimiento y para que no hubiera regulado el metabolismo hídrico? ¿Ok? Esa es la pregunta con la que iniciamos. ¿Cómo está conectado el sistema renal con el sistema cerebral? Precisamente está conectado, ¿cierto? Lo que sucede en nuestro organismo es sensado por el sistema renal para hacer los ajustes de tensión, ¿cierto? Héctor, por favor, no me está corriendo la diapositiva. La siguiente, ¿cómo hago? Pero yo quiero poderla correr desde acá. Sí, señor, con las flechas del teclado la puede mover. Está conformado por nefrones y por un sistema súper especializado, muchachos. Quiero que lo anoten ahorita, le hagan 3 rayas debajo y lo subrayen de rojo. El sistema justaglomerular. ¿De acuerdo? Ese sistema justaglomerular es tremendamente importante porque es el que regula las pérdidas que tenemos de líquido para mandarle una señal al cerebro y decir que estamos deshidratándonos en el cañón del Chicamocha, que necesitamos tomar unas medidas especiales para rehidratarnos. Si no podemos rehidratarnos, necesitamos que vengan y nos rescaten, porque si no fallecemos. Pero ese riñón está conectado con el cerebro a través del sistema justaglomerular. ¿Ok, muchachos? Bien importante y es lo que vamos a analizar. Tenemos 2 riñones. Como todos los organismos complejos que ha diseñado Dios, estos riñones son 2. Podemos trabajar con un riñón. Si se nos daña un riñón, el otro riñón asume la totalidad del trabajo, pero se ve un poquito forzado, ¿cierto? Ustedes saben, muchachos, que el Papa, nuestro Papa, tiene solo un pulmón y él puede funcionar con un pulmón. Bueno, igual sucede con nosotros, que tenemos 2 riñones, uno a cada lado, 2 pulmones, ¿de acuerdo? 2 testículos, 2 ovarios, porque son
órganos pares donde la fisiopatología del organismo busca que si uno de ellos falla, el otro asuma todo el trabajo para mantenernos vivos, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta de cuestionario. Vayan haciendo una hojita aparte y colocan cuestionario. Cuando el doctor, el profesor está hablando y les dice cuestionario, ustedes van colocando ahí la preguntita porque yo se la voy a preguntar. Así que no me pueden follar. ¿Dónde están ubicados los riñones? ¿En el peritoneo o por fuera del peritoneo? ¿Ya ubicaron la pregunta del examen? Los riñones no están en el peritoneo, porque en el peritoneo es la membrana que recubre todos los órganos que están dentro del peritoneo, como el estómago, el vaso, que ya vimos en la clase pasada, el hígado, los intestinos. Todo el peritoneo recubre los órganos que están en el peritoneo, pero los riñones que se encargan de filtrar todos nuestros desechos, todos nuestros metabolitos, el exceso de agua, el exceso de licor, todo eso lo hacen nuestros riñones y ellos están ubicados extraperitonealmente, ¿ok? Ya les quedó contestada la primera pregunta, nadie la va a perder. Extraperitonealmente, ¿de acuerdo? Se sostienen por la arteria renal, que ustedes la están viendo en este sitio. La arteria renal es una rama de la arteria aorta. La aorta, cuando abandona el corazón, que ya lo vimos en la clase anterior, entonces da unos vasos grandes a nivel de la aorta toraco-lumbar y ahí sale una arteria grande para el riñón y prácticamente el riñón se sostiene en esa arteria tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. ¿De acuerdo? Ahí están los riñones. Cuando nosotros saltamos, los riñones no se caen porque quedan sostenidos por la arteria renal y ya vamos a ver otras estructuras que les voy a preguntar. Entonces, ya sabemos que la función del riñón es remover los desechos que produce nuestro metabolismo, remover el exceso de líquido, mantener la concentración de nuestra sangre en valores adecuados, diluir la orina cuando se necesita. Esta niña que yo les decía que falleció, que era alumna de una universidad, se quedó solita por allá perdida en el Chicamocha con estas temperaturas altas, no pudo diluir la orina, no pudo hacer una balance de líquidos y falleció, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Porque si se pierde mucho líquidos en el sudor, en la evaporación, cuando estamos hablando estamos perdiendo líquidos, ahí estamos perdiendo bastante líquidos y se pierden electrolitos, como sodio, potasio, magnesio, calcio. Y al perderse, entonces las funciones de nuestros músculos no se mantienen adecuadamente. Para que se contraiga el músculo mientras subimos la montaña del Chicamocha, necesitamos potasio, necesitamos magnesio. Si no reponemos los líquidos, en la medida que sudamos excesivamente, perdemos potasio, magnesio, no tenemos energía y quedamos desmayados, que fue lo que le pasó a la pobre muchacha, nuestra compañera de la universidad, que falleció porque se quedó atrasado, no le avisó a los compañeros, se deshidrató y desafortunadamente perdió la conciencia hasta que la encontraron después, ya desafortunadamente fallecía. Muy importante, muchachos, la regulación del riñón para mantener el balance de electrolitos. Igualmente regula la presión sanguínea. Si hay una herida en el cuerpo, en una arteria grande, se cae la presión de líquido a nivel de la arteria y el riñón, ya vamos a ver por medio de quién se da cuenta que se está bajando la presión y él produce unas enzimas que tratan de mantener la presión alta y de constreñir las arterias para mantener el adecuado fluido de sangre al cerebro para que no nos desmayemos. Entonces, los que se incorporaron un poquito tarde, la primera pregunta les dije es la relación entre los riñones y el cerebro. Esa relación se manifiesta precisamente en
el balance que se establece cuando se nos sube la presión arterial, el riñón trata de regularlo, produciendo más orina y haciendo que salga bastante líquido para mantener la homeostasis. Igualmente, cuando perdemos líquidos por una herida grande, que se pierde sangre, entonces el riñón hace lo contrario, constriñe las arterias renales para garantizar que no se nos pierda sangre en la orina y en los líquidos. Entonces esa constricción ya vamos a ver por medio de quién la hace, ¿cierto? Y es precisamente el sistema justaglomerular, que lo vamos a ver ahora al final. Entonces, quiero que ya les quede claro en su cerebro la nefrona, que es la unidad anatómica del riñón, y el sistema justaglomerular, que se encarga de establecer contacto entre el riñón y el sistema cerebral para mantener la presión arterial normal. ¿De acuerdo? Ahí vemos ya la estructura. Cada arteria renal va ingresando al organismo. Ahí vemos como un riñón está un poquito, el derecho está un poquito más bajo que el izquierdo. ¿Por qué creen ustedes, muchachos? ¿Por qué creen ustedes que están más bajito? A ver, Héctor, está pensando, Alfonso Suárez, Ana, Elkin Castellanos, Erika, ¿por qué creen ustedes que el riñón derecho está un poquito más bajo que el riñón izquierdo? Porque el hígado está en el lado derecho y baja un poquito la presión sobre esa parte. Acá estamos viendo, muchachos, cómo la sangre entra al riñón a través de las arterias, a la arteria renal que viene de la arteria aorta abdominal, da una rama para el riñón izquierdo y da una rama para el riñón derecho, y esa arteria, una vez en el riñón, comienza a dividirse en varios segmentos. Entonces una que va hacia arriba es la arteria segmentaria superior, ¿ok? Esa va para la parte superior del riñón. La otra que va para abajo es la arteria segmentaria inferior, que va a irrigar la parte inferior del riñón, ¿de acuerdo? Y esta arteria se comienza a dividir a nivel de esas pirámides que ustedes ven ahí, que parecen un triángulo, son pirámides, se llaman pirámides de Malpighi, y ahí comienza la divisioncita a cobrar la estructura importantísima que necesitamos. Si ustedes están viendo entre la pirámide, la parte superior de la pirámide está entre la corteza renal, que es todo lo que vemos alrededor rayado, la corteza renal, y esa corteza renal se continúa con la médula renal, y entre la corteza y la médula, muchachos, ojo, que acá viene la otra pregunta del examen, ahí se ubica el nefrón, ubicado entre la corteza renal y la médula renal. Ahí comienza a desenrollarse la arteria que se necesita para darnos lo que se llama la nefrona, que es la estructura funcional. Entonces, acá estamos viendo cómo de los dos riñones salen las dos arterias renales, llegan al riñón, comienza a dividirse para comenzar a formar los glomérulos. Tenemos 1 millón de glomérulos al lado derecho, 1 millón de glomérulos al lado izquierdo. Esos glomérulos nunca se reproducen y necesitamos mantener los glomérulos durante toda la vida. Cuando se pierden los glomérulos, perdemos la capacidad funcional de los riñones, y es cuando nos encontramos el paciente que le tenemos que hacer diálisis para que el aparato de diálisis hace la función de esta maravilla que ustedes están viendo acá, que es el riñón. Dentro de la estructura que ustedes están viendo, todas las pirámides convergen en los fluidos que van formando hacia los cálices mayores. El cálices van a converger en la pelvis renal, que es la encargada de recoger la orina, y la pelvis es la que continúa con el ureter, y el ureter que ustedes están viendo va a llegar a la vejiga. Entonces, otra pregunta,
¿Quién tiene la uretra más grande, la mujer o el hombre? ¿Por qué a la mujer le El dan hombre. urinarias? ¿Ok? Ahí vemos cómo todo el filtrado del riñón, al llegar a la pelvis, drena hacia el ureter, del ureter va para la vejiga por medio del sistema simpático y parasimpático nos va a avisar que ya está totalmente llena para producir la micción. Y el cerebro interpreta eso como una sensación de llenado de la vejiga. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ojo con los pacientes diabéticos, los abuelitos diabéticos que tengamos en la calle, en la casa, ellos pierden el reflejo de regular la vejiga y sienten la vejiga llena, pero a veces no saben que hay que vaciarla y eso da pie para la infección urinaria que vamos a ver al final de la clase. ¿De acuerdo? Entonces ya me van copiando cómo se va formando de las pirámides renales, va convergiendo el fluido hacia los cálices menores, de los cálices menores a los cálices mayores, de los cálices mayores a la pelvis renal, de la pelvis renal al riñón, y el riñón va a converger al ureter, y acá vemos cómo las arterioles van formando los diferentes segmentos, se van dividiendo, y en la interfase que hay entre la corteza y la médula aparece nuestro millón de nefrones, que ya los vamos a ver. Entonces, la corteza, la médula, y acá vemos cómo el sistema renal a través de los cálices recolecta todo el fluido para finalmente llegar a el riñón y al ureter para producirnos la orina. Vean ustedes, muchachos, cómo la vena renal está ubicada debajo de la arteria renal, porque lo que se produce en la circulación sanguínea del riñón pasa a la sangre para que precisamente se filtre. Ojo, muchachos, la sangre se va filtrando, pero toda la sangre regresa, todos los 5 litros de sangre que ingresan al riñón van saliendo por la vena y lo que se va filtrando solo es el 5%. Así que tienen otra pregunta de examen. De los 5 litros que todos los seres humanos tenemos, ¿cierto? Cuando entran por el riñón, se filtran los 5 litros, pero lo que se va a producir en orina solo es el 5 al 10% de orina. ¿De acuerdo, muchachos? Así que nosotros antes de hacer esta clase fuimos, orinamos, evacuamos la vejiga para poderle poner cuidado a la clase y después no estar con una urgencia que nos tenemos que levantar. Esa urgencia la sentimos cuando la vejiga se distensiona y nos manda la imagen de un impulso nervioso al cerebro que baja otra vez por la neve y nos dice que usted vaya y evacúe el riñón. ¿De acuerdo? Entonces Profe, esa vena el 5 o el 10% de orina. De lo que se produce, todo el 99% del filtrado se reabsorbe. ¿Qué se va a producir entonces al final, muchachos? Anoten otra pregunta del examen. ¿Qué es lo que va a producir la orina que necesitamos sacar para la micción en forma de orina? Entonces, amoníaco, el amoníaco que es tan fuerte que los que se orinan en los puentes va corroyendo las estructuras metálicas, amoníaco, la urea es muy fuerte, esa se va excretando por la orina, la urea, ¿de acuerdo? La creatinina, que es la que nosotros medimos en sangre, ojo, la creatinina es el examen que le hacemos al paciente para saber si tiene falla renal. Entonces, hacemos una medición de creatinina, muchachos. Lo normal de la creatinina es entre 0,5 y 2 miligramos por decilitro. Si la creatinina está muy aumentada, mayor de 3, nos dice que ya hay una falla renal, que son los pacientes que tienen falla renal y le hacemos el control de creatinina en sangre. Le hacemos una muestra en sangre y ahí sale la creatinina y sabemos que el paciente está bien. Si está mayor de 4, nos está diciendo que ya los riñones no le trabajan y hay que hacer diálisis, para que la diálisis nos reemplace estas dos maravillas de frijolitos que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces les quedó claro, ¿no?
Aquí vemos entonces en la corteza todo el filtrado, como ustedes ven lo rojo de la arteria, cuando termine el filtrado lo recoge lo azul para salir a la vena renal y continuar el metabolismo. Y el desecho del amoníaco, creatinina, ácido fosfórico, urea, bicarbonato, todo eso va para afuera. Entonces otra pregunta, muchachos, para que anoten y la cuadren en su examen. Las proteínas que tenemos en nuestra sangre salen por la orina. Anoten la pregunta. ¿Las proteínas de la sangre salen por la orina? ¿Es normal encontrar proteínas en la orina? Ya lo vamos viendo, ¿cierto? Ahí vamos viendo cómo la pirámide en esta diapositiva. Están todas las pirámides, hay más o menos 10 a 12 pirámides por cada riñón. Y en las pirámides agrupan a la totalidad de los glomérulos, que ya los vamos a ver. Las pirámides están justo en la unión donde están las arteritas, entre la corteza y la médula. Pirámide de Malpighi. Ahí en esa corteza y médula están todos nuestros milloncitos de nefrones que tenemos que cuidar toda la vida, muchachos, porque si los nefroncitos nos duran toda la vida, podemos vivir el tiempo que tengamos que vivir sin necesidad de que nos lo cambien a una diálisis, que es muy incómodo. Hay que hacer 2 veces a la semana diálisis. Imagínense, el pobre paciente no puede ausentarse porque tiene que estar pegado al aparato. Entonces los riñones son los que nos permiten a nosotros filtrar nuestros desechos para poder ser unas personas independientes y para poder ser unos seres autónomos y suficientes, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo se va formando en cada pirámide la unión entre arterias y nervios para darnos el glomérulo. Acá vemos ya la nefrona, muchachos, ojo con esta diapositiva. Ahí ya donde dice nefrona, en el margen superior derecho, del lado superior, se ve como la nefrona, si lo ven, se desenrolla y en la parte de la punta de la pirámide, ahí llega el túbulo colector. Entonces, en cada pirámide hay un sinnúmero de túbulos colectores de cada nefrona. Imagínense lo importante que es. Y ese túbulo colector es captado en el cáliz menor, que si seguimos viendo hacia abajo converge en el cáliz mayor, y ese cáliz mayor llega a la pelvis y de ahí va para la vejiga, para el ureter y el ureter para la vejiga. Pero vean cómo cada pirámide, muchachos, como cada pirámide está tomando el trabajo metabólico de la totalidad de los nefrones de ese lado, que es igual a la totalidad de nefrones de la pirámide que están viendo al lado izquierdo y de todas las pirámides que conforman la totalidad del riñón, ¿de acuerdo? Vean ustedes cómo el riñón está cubierto por una cápsula fibrosa. Eso se llama cápsula fibrosa y alrededor hay una grasa que se llama fascia de Gerota. Esa fascia se pega en el retroperitoneo, a la columna, a las membranas que tenemos atrás de la columna, a los músculos, y son los que nos mantienen los riñones suspendidos estratégicamente por debajo del corazón y por encima de la vejiga para que todo el fluido filtrado que se produce en el riñón siga descendiendo por gravedad. No necesitamos que haya una presión hidrostática, por ejemplo, como una bomba de agua, que la bomba de agua lleva el agua de un sitio de menor presión a uno de mayor presión. Acá simplemente el filtrado nos ayuda a la gravedad, precisamente por la estructura que estamos viendo, muchachos. Vea cómo dentro del interior del riñón hay una grasa que sostiene esas estructuras en su sitio. Esa grasa permite que también la arteria renal quede fija al riñón, la vena renal también, y toda la estructura del riñón se cuelga por medio de la grasa, los ligamentos, las arterias y la fascia de Gerota, que es la fascia que, anótenla que esta también le sale en el examen, que es la función de la grasa de Gerota, la fascia de Gerota, que es la que mantiene el riñón suspendido en la otra pregunta del examen, que es la región posterior del peritoneo, muchachos.
Entonces, si yo tengo los músculos adiestrados de mis piernas fuertes, por eso hago bicicleta, por eso hago escaleras, y yo salto de 2 metros de altura, ¿por qué no se me caen los riñones, muchachos? Porque están suspendidos por la fascia de Gerota, por los ligamentos, por la arteria renal, por el ligamento de la glándula suprarrenal. Y aquí viene otra cuestión. La glándula suprarrenal está ubicada sobre los riñones, producen una sustancia que trabaja con el riñón, pero son estructuras independientes. ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal, como yo les había dicho anteriormente, es una glándula exocrina y endocrina. Vuelven y lean porque les voy a volver a preguntar. Glándula suprarrenal que produce aldosterona. La glándula suprarrenal produce aldosterona. Que la aldosterona me va a actuar ¿dónde, muchachos? En el riñón. ¿En dónde me va a actuar la aldosterona? ¿Dónde trabaja la aldosterona? Ojo, otra pregunta de examen. Va a trabajar en una estructura del nefrón, ¿cierto? Una estructura del nefrón para hacer que me aumente la absorción de líquido. ¿Me entienden? Hasta ahí vamos claros, ¿de acuerdo? Entonces, para que me sigan entendiendo esa fisiopatología que es tan importante, les mando una pregunta a todos los 25 estudiantes muy inteligentes, muy activos, que quieren construir un proyecto en su vida con la regencia de farmacia. Entonces, muchachos, cuando ya finalicemos el curso y ustedes tengan su buena nota y fisiopatología y vayan a brindar una cerveza, ¿por qué cuando nos tomamos una cerveza aumentan las ganas de orinar? Y esta es otra pregunta del examen. ¿Por qué cuando estamos tomando licor nos da ganas de ir al baño? ¿Qué pasa? Tiene que ver con el cerebro. Al estar tomándonos varias cervezas estamos ingresando demasiado volumen de líquido. Ese volumen de líquido hace que aumente la presión del seno carotídeo que está ubicado en la carótida. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré la carótida? Ahí está el seno carotídeo y ese exceso de líquido que nos tomamos varias cervezas le dicen al seno carotídeo, ¡ojo! Está ingresando demasiado líquido y me puede congestionar el cerebro. Y entonces, muchachos, pilas, que esta es la parte más importante, el cerebro, a través de la neurohipófisis, que es la parte posterior de la hipófisis, me produce una hormona que es la que me va a inhibir, una hormona que produce la suprarrenal, que se llama la antidiurética. ¿De acuerdo? El cerebro, cuando tomamos cerveza, inhibe la hormona antidiurética para permitirle al riñón que libere el excedente de orina que necesitamos. Entonces, por eso nos dan ganas de ir al baño. ¿De acuerdo? El cerebro inhibe la aldosterona, que es la antidiurética, para que le permita al nefrón eliminar el excedente de líquido y por eso nos dan ganas de orinar. ¿Ok? Entonces, muchachos, anotaron para el examen función de la aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? Ya les dije que en la glándula suprarrenal, ¿cierto? Pero ¿dónde va a actuar? Por eso es que la glándula suprarrenal es exocrina y endocrina, porque nos manda unas hormonas que van por el torrente sanguíneo para llegar al riñón y para que en el riñón actúe sobre la nefrona, sobre una estructura específica que vamos a ver, y ella nos va a permitir que eliminemos el exceso de líquido, ¿ok? A través de el ureter y a través de la vejiga, pero la vejiga es la que nos informa, hola, tengo ganas de orinar. Me manda un impulso parasimpático que me llega al cerebro como un disconfort. Entonces, muchachos, ustedes que van a tener su regencia de farmacia, ustedes que van a tener su farmacia y a ustedes que son los pacientes que les va a llegar a preguntar, resulta que un día le van a llevar un paciente en una silla de ruedas a su farmacia, muchachos, o se la van a llevar a su casa.
un vecino en silla de ruedas, y le va a decir, mire, usted que estudia regencia de farmacia y que sabe lo que le pasa al organismo, mi hermano es parapléjico, él no siente de la columna para abajo, y ahorita tiene un dolor de cabeza y no tiene ganas de hacer nada. Entonces, muchachos, en el paciente parapléjico, ojo, ojo, en el paciente parapléjico que no tiene función de la cintura para abajo, igualmente la vejiga le funciona. La vejiga le funciona. Solo que como está parapléjico porque tuvo una sección de la médula, el impulso de que la vejiga está llena, el paciente no lo puede interpretar, muchachos. Entonces un paciente joven que recibió una herida en la columna y quedó parapléjico, se lo llevan a ustedes porque tiene un decaimiento y tiene dolor de cabeza muy fuerte, un dolor de cabeza intenso. Entonces ya ustedes, como son muy pilas a los del grupo C1, los quiero felicitar. Ustedes van a saber que ese paciente parapléjico que se lo llevaron en silla de ruedas, el dolor de cabeza es porque tiene la vejiga llena. Al tener la vejiga llena, como las vías nerviosas que van por la médula no le llegan al cerebro, el organismo interpreta ese aumento de presión como algo molesto, que es lo que sentimos cuando tenemos la vejiga llena, una molestia. Por eso nos urge salir corriendo a orinar. ¿Ok? El parapléjico no puede hacer eso. Él siente la molestia, pero no siente que hay ganas de orinar, entonces hay que educarlo. Y es cuando nosotros con una sondita le enseñamos a que cada 3 horas evacúe su vejiga por medio de la sonda de la uretra con toda la antisepsia, se lava las manos, guantes, lava la sondita y cada 4 horas enseñamos al paciente que los neurocirujanos vemos para que él mismo haga su evacuación de la vejiga porque el reflejo de la micción está alterado. Entonces, ¿les quedó claras las 3 preguntas que les voy a hacer sobre el reflejo de la micción? Ah, muchachos, reflejo de micción, ¿de acuerdo? Lo desencadena la vejiga, ¿ok? No me vayan a decir que ahora lo desencadena el riñón. No, señor, es la vejiga la que tiene receptores de elongación, vejiga. Ese es el que lo desencadena. ¿Dónde se integra el reflejo de la micción, muchachos? La pregunta que les voy a hacer, se la estoy diciendo ahora. Se integra en la médula espinal. En la médula espinal. Ojo, ojo, ojo. Les estoy diciendo en la médula espinal. No les estoy diciendo que en el cerebro. Porque como es un reflejo, el reflejo no llega al cerebro, simplemente se integra en la médula. Cuando tenemos la vejiga llena por esa sensación, el cerebro siente el malestar como un malestar, pero el reflejo se integra en la médula, que la médula va desde la parte cervical hasta la lumbar, y ahí nos dice evacúe, y ese es el reflejo molesto. Pero el cerebro simplemente nos dice párese, camine, llegue al baño, abra su pantalón, orine, ¿de acuerdo? Toda esa parte compleja de la micción, sus funciones mentales superiores, se realizan en el cerebro, que es el acto complejo de orinar. Levantarme, pedir permiso a los que estamos tomándonos la cerveza, ir al baño, esperar, todavía no te orines que hay 2 en cola, ahí podemos esperar a través de los esfínteres, los controlamos, funciones mentales superiores controlan el esfínter, todo el acto complejo. Por eso el borrachito que pierde la conciencia y pierde el reflejo se orina en el matero. Ajá, así, muchachos, que ese es el chiste para que se rían hoy. El borrachito que se orina en el matero es porque pierde la parte de control de la conciencia y está tan borracho por el alcohol que no identifica el matero del orinal. Entonces es el borrachito que se va y se orina en el matero delante de nosotros. Está tan intoxicado de alcohol que no distingue su cerebro dónde se integra esta función superior. ¿Ok? Entonces, ya que les quedó claro, cuando le lleven el paciente parapléjico a su farmacia o a su casa y tiene un dolor de cabeza insoportable, ya saben que está haciendo un globo vesical porque no tiene los reflejos. ¿Ok? Y acá viene otra pregunta que va para el último examen muy sencillo. ¿Por qué la uretra femenina
es más fácil de producir infección urinaria? ¿Qué diferencia hay entre la uretra femenina de la masculina? ¿De acuerdo? Esa es otra pregunta. ¿Por qué la mujer tiene más riesgo de producir infección urinaria? ¿Por qué la mujer tiene que tomar 2 litros de agua diarios para que lave su uretra? Porque con la moda ahorita de los pantalones blue jeans apretados, la uretra es más fácil de que se contamine y fácilmente sube de la uretra femenina a la vejiga. Y ahí comienza la colonización de bacterias. Otra pregunta que les van a hacer en su farmacia, muchachos. Le llevan una abuelita en silla de ruedas, que es diabética y es viejita, y la viejita está decaída, la boca seca, los labios resecos, la viejita no quiere nada, está deshidratada, ustedes le miran, le levantan el párpado, le bajan el párpado y ven que está seca la mucosa, ven que la mucosa oral está seca y la viejita está decaída, pero resulta que la viejita es diabético, muchachos. ¿Qué pasa con los diabéticos? Que precisamente no se dan cuenta que les está llegando una infección a la vejiga porque no tienen esas vías nerviosas, al igual que el parapléjico, la diabetes les altera el reflejo de la vejiga y no sienten el ardor que produce la cistitis. La cistitis en las mujeres y en los hombres produce ardor. Es un síntoma que nos está alertando de que algo está pasando en la vía urinaria. Y como la vía urinaria tiene su contacto más fácil por el lado de la uretra, que es la que comunica hacia el exterior, en la viejita, la uretra hizo que subiera materia fecal contaminada de su vagina, que no le hacen el aseo adecuado. Esta materia contaminada con heces tiene Escherichia coli, que es la causa más frecuente de infección urinaria en los viejitos, en las mujeres viejitas, Escherichia coli. Ojo, ya cuando veamos farmacología, vamos a ver qué medicamentos actúan contra la coli, qué medicamentos me van a facilitar la producción de orina. Entonces la viejita está decaída porque tiene una cistitis. Simplemente hay que darle buen líquido, vitamina C, y empezarle un antibiótico que se concentre en el riñón y llegue a la vejiga y se concentre en la vejiga y la viejita se repone y les va a dar la gracia a ustedes, muchachos. Ustedes ya saben que el problema es por una infección en la vejiga que le produjo la cistitis. Si no controlamos la cistitis con el paciente parapléjico o con la viejita diabética, entonces, ¿qué pasa con la infección en la vejiga? La bacteria ya coloniza la vejiga, sigue ascendiendo por el ureter, que ustedes lo están viendo ahí, y nos va a llegar al riñón. Y en el riñón nos afecta la pelvis renal, que es esa grande cálice que recoge toda la orina. Y al afectar la pelvis se llama pielonefritis. ¿Ok? ¿Quedó claro que la pielonefritis es alteración de la pelvis renal por la infección que subió más fácil desde la vejiga hacia el riñón? Pero igualmente en un paciente diabético, viejito, que no se cuida, puede llegar la infección por la arteria renal y nos infecta el riñón. Y entonces ya nos da fiebre, decaimiento, la orina huele muy feo, se produce mucho amoníaco, las bacterias fermentan la urea, por eso el olor característico de la orina contaminada. Los que tengan viejitos en su casa, que tengan diabetes, frecuentemente huélales el pañal. Si el pañal cambia de olor y se hace un amoníaco fuerte, ya nos dice que puede haber una infección urinaria. Vitamina C, lo primero, bastante líquido para que me lave las bacterias. Y en farmacología vamos a ver cuáles son los medicamentos que se administran para controlar la infección urinaria. Tropin sulfa, que es muy bueno, ese se concentra en el riñón, se excreta por el ureter, se concentra en la orina y nos controla la infección urinaria. Y es fácil de administrar, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver en la farmacología. Por ahora necesito que ustedes, muchachos, lo que yo les voy a preguntar es que la más frecuente de las infecciones urinarias, lo más frecuente de la infección urinaria es a través de la uretra. Sobre todo la uretra femenina, que es cortica y fácilmente nos lleva la infección a la vejiga a los riñones, y de los riñones nos puede producir una septicemia.
que ya es mortal y ya toca hacer el control a nivel hospitalario, ¿de acuerdo? Pero mire por dónde ingresó, precisamente por la vejiga, ¿ok? Entonces hasta ahí vamos viendo cómo ya la nefrona, se nos desenrolla la nefrona, ya sigue la nefrona formando, acá ya la vemos desenrollada la nefrona, muchachos, ojo, que ya estamos entrando en materia, ya saben dónde está ubicada la nefrona, ¿cierto? No me van a perder esa pregunta. Ya saben dónde está, ¿no? Entre la corteza y la médula renal, ahí está en el cuadrito. Ahí lo que yo tomé de esta gráfica fue ampliar el cuadro y el cuadrito me está agarrando los miles de nefronas que tenemos en las pirámides de Malpighi, y ahí de todas las miles de nefronas que tenemos yo agarré solo una, que es la que yo quiero que ustedes me pongan cuidado acá. Justo la glomérulo, la nefrona se forma por el desenrollamiento del capilar al interior del glomérulo. El glomérulo ustedes lo están viendo acá como un cuerno de la abundancia. Es un cuerno de la abundancia para nosotros porque nos va a producir la orina que gracias a Dios nos funciona bien y nos permite estar saludables. La arteria del riñón se comienza a dividir. Ojo muchachos, concéntrense en acá. Respiren profundo para que le llegue sangre al cerebro. Respiren otra vez profundo, que esta es la parte más importante de todas, pero también es la parte que quiero que me entiendan porque es la más complicada. Acá sucede algo que no sucede en toda la economía del organismo. Ojo, todas nuestras arterias en los músculos finalizan en capilares. El capilar finaliza en un capilar de vénulas y las vénulas se continúan en vénulas hasta converger en la vena grande, ¿cierto? Arteria, capilar, capilar de venas, venas mayores, así termina la circulación en nuestros músculos. Pero ojo, y aquí viene la pregunta clave y es lo que les va a salir en el examen. ¿Qué pasa en el nefrón, muchachos, que ustedes están viendo ahí? Ahí están viendo que entra una arteria, una arteriola aferente. Se enrolla por dentro del cuerno de la abundancia y cuando sale por allá por el otro lado, después de darnos las estructuras que vamos a ver, nos sale como arteriola eferente. Mire que adentro no se formaron venas, muchachos. Miren qué interesante la estructura del nefrón. Ahí no hay venas. No hay venas. Entonces, si en la pregunta que yo les coloco, dentro de la estructura de la nefrona, ¿qué es falso? A, la arteriola aferente trae la sangre. B, la arteriola eferente lleva la sangre. El filtrado lo recoge el glomérulo. La vénula es tremendamente importante en el nefrón. Entonces, la falsa es la vénula, que la vénula no tiene nada que ver en el nefrón, ¿ok? ¿Me escucharon los 24? No me van a perder, ¿sí es cierto? No me van a perder. Ahí no hay vénula. Ahí no hay vénula. Vea cómo sale por una arteriola eferente. Ya se limpió la sangre. Sale por la eferente. Y entonces ya ese ultrafiltrado se va a recoger ya en la vena. Después de que sale de ahí, en la vena renal, para continuar el organismo, el funcionamiento. Pero al interior de la nefrona, entonces, ya saben que es arteriola aferente, sale la eferente, el glomérulo se enrolla adentro y la cápsula de Bowman es la concha que estamos viendo acá de el nefrón. Por consiguiente, muchachos, acá vemos ya un corte histológico. Entonces, lo que estaba yo mostrándoles en el cuadrito acá, en este cuadrito, que tomamos un solo cuadrito para mostrarnos una nefrona, acá tomamos el cuadrito de la figura de riñón para mostrarnos el nefromo, acá lo estoy ampliando y vea cómo la nefrona, muchachos, está entre la corteza y la médula. Entonces viene otra pregunta del examen. Anoten, el nefrón se encuentra ¿dónde? Entre la corteza y la médula, o exclusivamente en la corteza, falso. Exclusivamente en la médula, falso. Entre la corteza y la médula, verdadero, ¿cierto? Ahí está el nefrón. Pero si nosotros vemos, muchachos, cuando vimos la pirámide, como la pirámide converge abajo,
Entonces, a medida que se desenrolla la nefrona, nos da el asa de Henle, que es un ramito que entra a la médula, el asa de Henle, si la ven ahí, que hace una asa, un bucle, ¿sí? En inglés se ve como bucle, en otros idiomas, en portugués también, ya la vamos a ver. Ese bucle hace que por ahí circule también la orina y en ese nivel de la médula trabajan otras presiones porque en el asa de Henle, ojo, el doctor Moya se lo va a volver a preguntar en farmacología cuando vean ustedes el próximo semestre. Farmacología. Hay medicamentos que actúan a nivel del asa de Henle. O sea, el medicamento llega para actuar en el asa de Henle y producir una diuresis para combatir la hipertensión. Entonces, ese medicamento, él se lo va a preguntar y ustedes van a perder la pregunta porque no me están poniendo cuidado. Son medicamentos que se llaman diuréticos de asa, ¿ok? ¿Cuáles son los diuréticos de asa? Les voy a decir uno, la furosemida. Se le da al paciente con hipertensión para que regule la presión y hace que él inhiba el asa de Henle para evitar que ahí no se me reabsorba el líquido, sino que salga para abajo para la orina y llegue al cáliz menor, a la pelvis renal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en el asa de Henle, que está en la médula, va a actuar el medicamento. Entonces, si le sale una pregunta en el examen, ¿el asa de Henle se encuentra exclusivamente en la corteza? Falso, falso. Está exclusivamente en la médula, solo en la médula. ¿De acuerdo? No me van a perder la pregunta, solo en la médula, ahí está. Pero vean cómo la arteria y las venas convergen en la unión que hay justo entre la corteza y la médula. Ahí llegan las arteritas para desenrollar el nefrón y llegan las venitas para ya recoger lo que hay al final, pero las venitas no me están formando parte de la fisiología. Y al final está la papila renal, que ahí estamos viendo lo naranjado, finaliza en lo amarillito claro, en una papila, que ahí ya se produjo todo el filtrado. Entonces, muchachos, el 95% de lo que le llega a la arteria renal, el 95% se reabsorbe. Solo el 5% es producto de orina, ¿de acuerdo? ¿Y qué viene en la orina? Amoníaco, ¿cierto? Amoníaco, NH3, bicarbonato, que lo necesitamos para reponerlo porque nosotros no tomamos bicarbonato. El bicarbonato se produce en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Se toma iones de hidrogeniones y se toman carbono y se produce el bicarbonato. Pero no lo podemos sacar en la orina porque lo tenemos que recuperar. Por eso en el asa de Henle se absorbe también bicarbonato. ¿De acuerdo? Ya que me están poniendo cuidado, no me van a perder, van a sacar una excelente nota porque ahí está todo claro. Acá ya vemos, ojo, que acá viene otro concepto que es tremendamente importante. Acá viene la cápsula de Bowman, que es la que me recoge todo el novillo o el ovillo que se enrolla entre la arteriola aferente. Ahí la vemos, la arteriola grande, gruesa, que llega al nefrón, es arteriola aferente. Se desenrolla y sale como arteriola eferente. Pero muchachos, quiero que también bostecen porque esto es tremendamente importante y quiero que les quede claro. En el nefrón está el aparato justaglomerular. Se llama justa porque está encima, ¿cierto? Y acá encima quiere decir que está la entrada del glomérulo. Esa fresita violeta que ustedes ven ahí donde está la arteriola aferente, hay una como una morita morada que está ahí, se llama aparato justaglomerular. Y ese aparato tiene unas células especializadas que son las encargadas de medir presión, ¿cierto? Y esas celulitas son las que le dicen al cerebro, oiga hermano, se me está bajando la presión en el riñón, hay una herida. Entonces yo voy a trabajar aquí cerrando la arteria renal para que la sangre que me llegue al riñón no se me pierda en la orina. Entonces yo voy a ayudarle a ahorrar mientras encontramos dónde está la fuga y este aparato justaglomerular, que ustedes lo ven a la izquierda, donde está la arteriola aferente. Él es el que me está diciendo que hay una pérdida de volumen y que necesitamos cerrar la arteria. Entonces, el torero que en pleno ruedo recibió un cachazo en la arteria ilíaca que sale por la pierna,
y el torero me está perdiendo 1 litro de sangre por minuto, recordemos que yo le dije que teníamos 5 litros de sangre. Si me pierde 1 litro de sangre en 1 minuto, me está perdiendo casi el 20% de sangre en 1 minuto. Y si no lo trato, se muere. ¿Quién es el que se encarga de saber que estamos perdiendo líquido? El aparato justaglomerular junto con el sistema que está en la carótida, que también nos mide presión, ¿se acuerdan? El que está en la carótida, en la bifurcación de la carótida. Entre los dos se encargan de medir que hay un flujo de presión bajo y entre los dos compensan. En el caso del riñón, lo primero que hace es constriñir la arteriola aferente. Por eso, cuando estamos deshidratados, no producimos orina, porque estamos deshidratados caminando 5 horas en la montaña, perdimos ya mucho sodio, mucho bicarbonato, entonces el cerebro y el sistema nos dice que estamos perdiendo líquidos. Lo primero que hace la arteriola para no perder más líquido es, a través del aparato justaglomerular, constriñe para que no me llegue más sangre al riñón y para que no me siga perdiendo líquido por el riñón. Si yo no compenso eso, termino alterando y termino falleciendo, como la compañera estudiante que falleció en el Chicamocha porque no llevó las medidas de acuerdo, se alejó del grupo, no llevó los sistemas para recuperar líquido, desafortunadamente falleció. Es la profilaxis que yo les decía a ustedes que es muy importante tener en cuenta en todas las actitudes de la vida. Acá vemos cómo en la gráfica ya la nefrona, ojo, se comienza a desenrollar, nos da el túbulo contorneado proximal, se continúa en el asa de Henle, baja, nos da el túbulo distal. Acá van a ver otros medicamentos, que esos medicamentos actúan sobre el túbulo colector para inhibir la hipertensión arterial. Unos actúan en el asa de Henle, que se ve como una mallita, y el otro actúa a la derecha en ese que parece un árbol que le cortamos los gajitos, ese es el túbulo colector. Hay otros medicamentos que actúan en el túbulo colector para evitar que se reabsorban la orina. Entonces, continuamos. Acá vemos cómo ya la anatomía específica del riñón, ya en lo que ustedes ya me han entendido, ven cómo llega la arteria aferente, se desenrolla dentro de la granadilla que parece, la cápsula de Bowman es la que le da la estructura, sale como el túbulo contorneado proximal, ¿de acuerdo? Ahí ya está el aparato justaglomerular que nos dice cómo está la presión. Ese hace unos pasos por dentro del glomérulo, sigue como el túbulo contorneado distal. Antes de eso nos da el asa de Henle, ¿cierto? Y todo ese conglomerado llega hacia el túbulo colector, que lo están viendo a la derecha, para producirnos la orina final. Ya lo que se produjo ahí, que yo les decía, que es el 5%, que es lo que yo les voy a preguntar en el examen, el 95% que llega a la arteria aferente, ese 95% de líquido sale por la deferente, solo el 5% se elimina a través del túbulo colector en forma de orina. Entonces, hasta ahí está claro la parte importante del nefrón. Les decía que hay 1 millón de nefrones. En cada riñón tenemos 1 millón. Y les decía que los nefrones son muy nobles, muchachos. Los pacientes diabéticos que comienzan a perder nefroncitos porque la diabetes altera la arteria aferente, entonces al alterarse la arteria aferente, eso conlleva que en los diabéticos y en las personas que no han cuidado los riñones, estos se alteren y al final los nefrones se pierden. Para que haya insuficiencia renal crónica, necesitamos que el 99% de los nefrones se hayan perdido. Pregunta de examen. En insuficiencia renal crónica en paciente con diálisis, se ha perdido el 99% de nefrones. ¿Por qué? Porque es tan noble el riñón, muchachos, es tan noble que si yo tengo el 5% de la nefrona funcionando, ellas me trabajan. Esas 5% de nefroncitas asumen toda la carga del riñón para producir la filtración que necesita el cuerpo. Por eso no nos damos cuenta a veces, y esto es algo que yo quiero que les quede pendiente a ustedes,
los 24 muchachos, ojo, ojo con la hipertensión arterial sistémica. Se llama el enemigo silencioso, el asesino silencioso, y ahorita vamos a entender por qué. Porque desafortunadamente los pacientes, y a veces con la ignorancia es atrevida, usted les dice que tienen la tensión alta, pero el paciente, como no siente nada, dice, eso es el médico por joder, eso yo no siento nada, yo me siento bien. Pero resulta que la presión arterial alta, ¿qué me está dañando, muchachos? Que es la pregunta del examen. La primera víctima, ojo, la primera víctima de la hipertensión arterial crónica no es el infarto de miocardio. No, no es el infarto de miocardio. Se puede presentar como infarto de miocardio, ¿cierto? O se puede presentar como infarto de cerebro. Pero la primera víctima de la hipertensión arterial es el nefrón. Porque si ustedes lo ven, él es tan noble y tan bonito, esa granadillita llena de vasitos, que la presión en la arteria aferente crónica termina dañándome el aparato justaglomerular y ya el riñón no regula y se me daña el nefrón. Pero como el paciente es necio y la presión sigue aumentando y él no le para bolas, entonces siguen dañando nefrones, sigue dañando nefrones, hasta que se me han dañado el 80% de los nefrones. Pero ojo, con ese 80% seguimos trabajando, porque el 10% de nefrones nos hace mantenernos bien. Y el paciente todavía no cree. Mire, hermano, que tiene la presión muy alta, la tienes en 180, 120. Algo está pasando, hermano, tómate el tratamiento. Nada. Y ya tiene dañados el 90% de los nefrones. Cuando ya se le daña el 98%, es cuando el paciente ya no puede orinar. Y entonces nos produce una anuria, que es lo que consulta el paciente. Ahí sí llega el paciente al hospital. Doctor, ¿dónde está usted que me atendió? Es que llevo una semana que no orino. Ahí ya no hay nada que hacer, muchachos, porque se dañó el 99% de las nefronas. Ahí toca matricularlo en diálisis para que le limpien la sangre 2 veces a la semana, y ahí ya el paciente perdió su calidad de vida. Por necio, no se hizo el tratamiento de la hipertensión, no se tomó el tratamiento para que en el asa de Henle aumentarle la diuresis, no se tomó el tratamiento para que en el túbulo colector aumentarle la diuresis y haberlo mantenido bien. Se me dañó el 99% de los nefrones, falla renal crónica. Entonces, si yo les pregunto en el examen, paciente de 80 años con diabetes y con una función glomerular del 50%, podemos inferir, tiene insuficiencia renal crónica. Falso, no tiene todavía porque tiene el 50% de los nefrones. ¿Ok? ¿Puede controlar su sistema renal? Sí la puede controlar porque todavía hay unas arteriolitas aferentes que siguen trabajando. ¿De acuerdo? Pero en sí, el riñón es tan noble que cuando hemos destruido el 99%, ¿se acuerdan cuántas nefronas tiene cada riñón, muchachos? A ver, Alfonso Suárez, Ana, Andrés Cárdenas, ¿dónde están? 1.000.000, profe, 1.000.000. Excelente, hermano, felicitaciones, 1.000.000 en cada riñón. Tenemos que cuidar cada riñoncito, hermano, para que nos aguanten los 90 años que vayamos a vivir, ¿de acuerdo? Para que los millones de las nefrocitas nos aguanten y nos dure bastante. Entonces, eso es muy importante. Si yo les pregunto, muchachos, paciente hipertenso, crónico, no controlado, que me consulta porque me está haciendo un cuadro de anuria. Anuria quiere decir que no me está orinando. ¿Qué deben hacer ustedes? Mandarlo inmediatamente para el hospital porque me está haciendo una insuficiencia renal crónica. Entonces les va a llegar a su farmacia un vecino de esos viejitos tercos que me dice, ay doctora, yo no me tomé el tratamiento que usted me dio para la hipertensión.
pero es que hace 3 días que no orino. El paciente entra caminando, pero ya tiene calambres porque ya se le está aumentando la creatinina, ya se le está aumentando el ácido úrico, ya se le está aumentando el amoníaco, ya le están dando calambres. Ustedes no le den un tratamiento, muchachos, mándelo para el hospital porque ya nos está haciendo insuficiencia renal crónica. ¿De acuerdo? No se metan en problemas. Mándenlo para el hospital. Viejito hipertenso necio crónico, con o sin tratamiento, porque igual puede ser un viejito juicioso, pero que el tratamiento no le hizo efecto y le dañó los riñoncitos. Entonces nos produce como primer síntoma anuria, calambres, embotamiento, apatía, embobamiento, como ellos me dicen, entulapamiento, también hay que saber esa palabra. Paciente que ya me está perdiendo los nefrones, acá estamos viendo solo uno, ya me perdió el 1.000.000 de nefrones, como ya lo dijo el compañero, ya me perdió el 1.000.000 del otro lado, mandemos al paciente para el hospital porque ya no podemos hacer nada por él. Ya nos perdió la capacidad de filtrar. ¿Qué productos se producen en la orina, muchachos? Para que vayan tomando nota. ¿Qué productos se producen en la orina? Entonces, uno de los primeros productos es amoníaco, urea, creatinina, ¿de acuerdo? Bicarbonato. En la orina no sale glucosa, normalmente no hay glucosa en la orina, ojo, cuando ustedes le lleven a su farmacia un examen de orina y el paciente asume que tú tienes que saber cómo es, ahí dice, glóbulos rojos, ninguna cruz, porque el nefrón normal no deja filtrar glóbulos rojos. Si ustedes ven que hay glóbulos rojos, varias cruces, piensen que el paciente puede estar haciendo una infección urinaria o que algo está pasando. Ojo, muchachos, pregunta de examen. En la orina no hay proteínas. En la orina no hay proteínas. Tampoco me debe salir albúmina en la orina. Entonces, debajito de los glóbulos rojos hay otro ítem que se llama albúmina. En la orina no debe salir albúmina. Si sale albúmina es porque algo está pasando, ¿de acuerdo? En la orina no debe salir sangre, no debe salir proteínas. Debe salir solo cristales, que son cristales de urea, que se forman a veces como se cristalizan y eso nos van a producir los cálculos. En algunos pacientes hay cristales de amoníaco, cristales de urea, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver después. Pero normalmente la orina es aséptica, no tiene bacterias. Si aparecen bacterias, 3 cruces o 4 cruces de bacterias en una abuelita, pónganle cuidado porque nos puede estar haciendo una infección. Entonces, le damos un frasquito, se lo vendemos en la farmacia a la abuelita, le decimos que se haga una buena higiene genital, que se lave bien, que el primer chorrito de la orina lo deje perder y que me tome la muestra de orina después del primer chorrito. ¿Cierto? Repito, paciente que sale contaminada la muestra de orina con varias cruces de glóbulos rojos y con bacterias, le damos el frasquito para que ella se haga buena higiene, se lave bien antes de tomarse la muestra de orina, deje escapar un poquito de orina, que es la primera muestrica que es contaminada por la uretra, sobre todo en las mujeres, deje escapar un poquito de esa orina, toma la muestra de orina del chorrito ya de la mitad, cierra el frasquito, sigue orinando, porque hay que explicarle al paciente, muchachos. Uno asume que como uno sabe, el paciente sabe, y entonces pasa como con Dorito, que llegó con un frasco de 5 litros a hacerle el examen de orina y le dice el médico que por qué lleva un frasco de 5 litros y él dijo que es que él aprovechó para llevar una muestra de orina de toda la familia. ¿Sí? No le explican al paciente y precisamente el paciente no la sabe todas. No debe aparecer demasiado moco tampoco, un poquito de moco es normal, ¿no? ¿Sí? Pero demasiado moco, demasiadas bacterias, demasiados glóbulos rojos, u olor a feo, que ya hay fermentación del amoníaco, nos dice que ya hay una infección urinaria y que se debe de tratar al paciente. Miramos acá en esta gráfica en portugués para que ustedes se vayan haciendo afinidad con idioma extranjero, como el glomérulo a nivel de la cápsula de Bowman, ahí sucede un porcentaje importante de la filtración. ¿Sí? En portugués se dice filtración, ahí sucede una gran parte, se continúa como el túbulo contorneado proximal.
Acordémonos que la filtración, como la arteria renal trae presión, la filtración es un mecanismo de acción que permite que a través de la presión se produzca el ultrafiltrado que recoge la cápsula de Boltzmann. ¿De acuerdo? Pero en el túbulo contorneado proximal, acuérdense que yo les mostré que quedaba en la médula, quedaba por debajo, ahí ya no hay mucha presión de la arteria. Entonces simplemente que lo que va llegando al asa de Henle, al túbulo contorneado proximal, ahí se produce una reabsorción. ¿Qué se reabsorbe ahí? Se reabsorbe potasio, se reabsorbe bicarbonato, ¿de acuerdo? Se reabsorbe un poquito de agüita. Si estamos deshidratados como ahorita que llevamos hablando ya una hora, entonces el riñón se ha dado cuenta que yo a través de la respiración perdí mucha agua, que se me está acumulando orina en la vejiga. Entonces el riñón me está haciendo a este nivel que en el túbulo contorneado proximal la agua que está llegando se me reabsorba otra vez para no eliminarla, ¿ok? De ahí sigue al asa de Henle, que ya es la verde, y esa asa de Henle es la que absorbe agua en una mayor proporción. Por eso yo les decía, y en la pregunta que les va a hacer el doctor de farmacología, el diurético de asa es un diurético de asa de Henle, tipo furosemida, él va a actuar en ese nivel, permitiendo que el agua que llega al asa de Henle no se reabsorba, sino que siga toda para el túbulo colector para que finalice en la orina. ¿De acuerdo? Ahí se produce una gran absorción de agua en el asa de Henle, al igual que sucede en el túbulo colector. Ahí vemos cómo está reabsorbiéndose agua. Pero vemos también una flechita donde se produce también una secrecioncita de la arteria que se desenrolló al final. Entonces, por ejemplo, yo me tomé un bicarbonato de una bebida bicarbonatada y ingerí bastante bicarbonato. Entonces ahí vemos como hay una flechita que pasa de la arteria hacia el túbulo contorneado distal para yo eliminar el bicarbonato que me está sobrando. Vean cómo es de complejo ese glomerulito, cómo cada uno produce todo ese trabajo magnífico, cómo necesitamos hacer ejercicio 3 veces por semana para que estos nefrones nos trabajen bien, para que el mecanismo de presión del riñón nos ayude. Necesitamos hacer ejercicio para que la presión de la arteria renal trabaje sincrónica con el sistema de la carótida, del aparato de la carótida, que ahí hay otro sensor de presión, y que todo eso nos lo mide a través del hipotálamo para saber que la homeostasis está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de deshidratación de la compañera que desafortunadamente falleció? Al principio le dio C, ella se quedó el grupo. Esa C y pérdida de líquidos la llevó a que perdiera potasio, le dieron calambres, se quedó distanciada por los calambres, perdió bicarbonato, se acidificó la sangre, ya no trabajaba el cerebro normal porque había demasiada acidez, ya ella pobrecita se desmayó porque perdió demasiado líquido, bicarbonato, perdió potasio, ya no pudo pedir ayuda, nos llegaron los mensajes que nos mandó en un comienzo que estaba extraviada, pero desafortunadamente no tuvimos una profilaxis, ¿de acuerdo? Lo que yo les decía en la primera clase que empezamos el semestre de profilaxis, si nos perdemos, paramos el grupo, el que tiene más físico se regresa a tratar de buscar a los relegados, hay un punto de encuentro en tal lado, otro punto de encuentro en tal lado, y hacemos un mapita porque la compañera se nos perdió, se cayó, se fue por un abismo y ahí no hubo cómo encontrarla. Profilaxis, ¿de acuerdo? ¿Cuántos grupos de rescate? Los más berracos, los que tienen más físico, van a regresar a recuperarla porque si perdemos agua, perdemos potasio, perdemos magnesio, los músculos no trabajan y nos dan calambres. Sentimos decaimiento, ya el cerebro se pone confuso, no planificamos bien, ya incluso no sabemos cómo utilizar el celular porque el cerebro perdió la capacidad de coordinación y viene el desenlace fatal por una pérdida de líquidos. Entonces hay que estar preparados para esto. Este capilar peritubular, acá ya estamos desentramando un poquito más cómo el sodio se reabsorbe en la parte proximal del tubo.
El sodio que necesitamos para que trabaje nuestro músculo. Ahí vemos cómo hay unos mecanismos de filtración que es por osmosis, otros se realizan por transporte activo. El que parece una llamita es un transporte activo que se produce a nivel del túbulo contorneado proximal y distal para eliminar excedentes de líquidos, sí, pero tiene que ser un transporte activo, gasta energía, ¿de acuerdo? Transportes activos que necesitan energía. Por eso las bebidas rehidratantes tienen un poquito de glucosa, que es una fácil vía de energía, para que el riñoncito también necesita, mire, bombitas que nos permiten que haya transportes activos energéticos. Lo que es ósmosis, que es la flecha que parece una culebrita, y la difusión por presión no necesita mucha energía. Pero hay transporte, por ejemplo, para recuperar el sodio, el hidrogenión y el potasio, son transportes activos que gastan energía. Por eso es que se nos complican las cuestiones al final y no se recupera la fisiopatología normal. Acá desenrollamos el riñón, ya ustedes están familiarizados, muchachos, ya saben que está la arteriola aferente, que está la arteriola deferente, y que en la unión de la arteriola aferente con la deferente, ojo, ojo, en esa unión está el aparato justaglomerular que me va a medir con qué presión me está llegando la sangre al riñón, con qué presión me está saliendo. Él es el aparatico que me va a decir cómo está manejándome las presiones el organismo en general. El filtrado de la cápsula de Bowman sigue en la secreción, ahí va a haber una secreción también activa, donde en el túbulo contorneado proximal se produce urea. Ahí está en la gráfica. La urea ingresa a la luz para ya ser eliminada. Ya la urea que me está ingresando, túbulo contorneado proximal, que me está ingresando urea, ya esa urea va a salir en la orina, ya no se va a reabsorber, ya es un producto metabólico que le da el olor característico al riñón, pero no lo vamos a necesitar. La urea se elimina, va para el universo, para los ríos, para los mares, para abonar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta de examen. ¿Dónde es el metabolismo de la urea? ¿Quién se encarga de eliminarlo? A ver, váyanlo anotando. La urea se excreta principalmente a través del túbulo contorneado. Profe, ¿puede volver a repetir? La urea, a través del túbulo contorneado proximal, ingresa a la orina que vamos a eliminar. ¿De acuerdo? La urea es la encargada de darle la característica a la orina. Cuando sale en la orina, en el examen dice sui generis. Sui generis quiere decir que es olor característico dado por la urea y el amoníaco. ¿De acuerdo? Pero quiero que les quede que en la parte proximal del túbulo sale la orina. Vean que en el asa de Henle, que está enseguida el gráfico, el agua vuelve y se reabsorbe por difusión pasiva. ¿Ok? Muchachos, en el asa de Henle ese es el agua que necesitamos que el paciente hipertenso la elimine. Por eso vamos al diurético para que actúe en el asa de Henle y el diurético hace que esa orina de ahí no se reabsorba, sino que salga para el túbulo colector que está a la extrema derecha. ¿Ok? ¿Cuál es el problema, muchachos? Si damos la furosemida, que junto con el agua que se está perdiendo, ahí no está regresando entonces potasio ni sodio. Vea que el sodio se intercambia con el potasio. ¿Se acuerdan cuando veíamos la neurona para producir el impulso? Entra sodio a la neurona, sale potasio para producir el impulso. Aquí el sodio sale y necesitamos recuperar el potasio para la actividad metabólica. ¿De acuerdo? Pero lo que hace el diurético de asa tipo furosemida que actúa en el asa de Henle es que impide que se reabsorba el agua y se va a perder el potasio. Por eso al paciente le dan calambres. Al no tener potasio, da calambres. ¿Ok, muchachos? Y ahí ya saben ustedes todas las partes de la nefrona. Arteriola aferente, eferente, glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Pero a ustedes acá, ojo, ojo, por favor,
respiren profundo. El túbulo contorneado distal es como si lo enrolláramos y lo pegáramos a la arteriola aferente, porque este túbulo contorneado distal está pegado a la arteriola eferente, ¿ok? Porque él nos mide la presión tanto de lo que llega como de lo que sale. Entonces, acá lo que tenemos la gráfica es un desenrollamiento, pero el túbulo contorneado distal y el proximal se unen en este sitio del glomérulo para medirnos la presión, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Ahí ya llega el túbulo colector. Y acá vemos entonces lo que yo les decía, ¿cierto? Lo rojo es la filtración que sucede en la cápsula de Bowman, una filtración dada por presión de la arteriola aferente fuerte. Esa filtración sale, llega al túbulo proximal, llega al asa de Henle, donde se reabsorbe agua en lo verde, ¿cierto? Pero veamos cómo, muchachos, la arteriola aferente, cuando sale del glomérulo, ojo muchachos, ahí cuando sale del glomérulo nos forma la eferente, ahí. Y esa arteriola eferente sigue dándole vueltica al nefrón, y ahí también se producen reabsorción de iones, y llega hacia el asa de Henle, y ahí también produce intercambio. Mire que ahí discurren las dos. La arteriola eferente discurre con el asa de Henle pegadita hasta llegar al túbulo colector, pero esa arteriola eferente va para la vena renal, que era lo que yo les decía, ¿sí ven? Ahí va pegadita y donde ella llega ya dice para tu renal vein, para la vena renal, o en portugués, para la vénula renal. Termina la arteriola eferente en la vénula renal, ¿de acuerdo? Pero se llega, lo acompaña durante todo el recorrido. La arteriola aferente, ojo, se queda en el glomérulo, muchachos. Ojo, la arteriola aferente se queda en el glomérulo. La eferente se desenrolla y sale y acompaña al nefrón a través del túbulo proximal, del asa de Henle, del túbulo distal y el túbulo colector, y de ahí sí se va para la vena renal. ¿Ok? Facilísimo, ¿no? Entonces la arteriola aferente termina en la vena renal, ¿falso o verdadero? A ver, despiérteseme. Verdadero. Falso, muchacho. Porque la arteriola aferente llega a la cápsula de Bowman, ahí se enrolla, la que sale de la cápsula de Bowman es arteriola eferente. La arteriola eferente va para la vena renal, verdadero. Esa sí va para allá, muchachos, ojo, porque se lo puede preguntar así, ¿ok? La arteriola eferente no termina en la vena renal. La que termina en la vena renal es la eferente, ¿ok? Pero vale, me gustó. ¿Ok? Una respiración profunda para aumentar la presión de perfusión cerebral, para hacer que se nos vaya un poquito la parte más importante para mí del riñón. Ya la tenemos entendida, ya tenemos el 99% de la clase, pero esto último que les voy a decir es importante porque es el encargado de conectar el cerebro con el riñón. Entonces, muchachos, si hacemos un corte del sitio donde está la arteriola aferente, donde está la arteriola deferente y donde está llegando la cápsula de Bowman y donde están enrollados los tubitos, ¿cierto? Y cada uno de ustedes va a coger una cuchilla y la va a pasar por la mitad, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Si yo le paso una cuchilla por ahí, que me agarra la arteriola deferente, la arteriola aferente, y me está agarrando todos los tripitas, todos los tubitos de la cápsula de Bowman, mire cómo sale. Ese es el corte que sale, muchachos. Un corte con una cuchillita microscópica, con una cuchilla microscópica de un pedacito de riñón de la corteza para que nos muestre el nefrón. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, muchachos? Estamos viendo que llega la arteriola aferente por el lado derecho roja. ¿Sí la ven, no? Llega por el lado izquierdo, está saliendo la eferente que me va para la vena renal. ¿Ok? Y vemos cómo el túbulo contorneado distal está ahí. ¿Sí lo ven? Porque necesitamos saber qué se está produciendo en la orina, qué presión de salida hay.
Entonces, muchachos, este aparato es tremendamente importante porque en este sitio todas esas estructuras se llaman aparato justaglomerular. Ya como estábamos terminando, háganlo con una letra bien grande porque es que acá vienen todas las preguntas. Ojo, todas las preguntas del examen. Yo quiero que ustedes que son tan inteligentes, y este es el mejor grupo que yo tengo, la mayoría de las preguntas las voy a hacer sobre esto. Primero, anoten, ¿cómo está conformado el aparato justaglomerular? Arteriola aferente, arteriola deferente, mácula densa y el túbulo contorneado proximal. Anótenlo que ahí viene todo. Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Profe, ¿la puedo volver a repetir? Precisamente, si nos vamos otra vez, vámonos para atrás un poquito, acá, en este sitio donde yo les decía que el glomérulo está desenrollado acá, pero cuando está el túbulo colector, que es ese gruesote que está al lado derecho, ese túbulo está haciendo contacto con la parte anterior del glomérulo. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos saber si lo ven. Entonces, ese grueso que está abajo, ese gruesote grande que se llama túbulo contorneado distal, es el túbulo que está al lado, acá grueso a la derecha. Pero él está haciendo contacto con la arteriola aferente porque el aparato justaglomerular, entonces, ya nos vamos a centrar en el aparato justaglomerular. Esas células que dicen mácula densa a la izquierda, ¿la están viendo? Mácula densa. Son unas celulitas especializadas tan eficientes como las neuronas, que son las celulitas que se van a encargar también de medir presión a ese nivel. Y están conectadas con el aparato simpático y parasimpático para corregir. Esas celulitas son las que me están midiendo, muchachos, ojo, la presión, la mácula densa, ojo, mácula densa, aparato justaglomerular, ya me le colocaron cuáles eran las partes, ahora me colocan mácula densa grande, roja, subrayado con rojo. Esa mácula densa es la que me mide la presión de la arteria aferente que llega, de la arteria deferente que sale y del túbulo colector. Ahí ella, estratégicamente, como lo acabo de mostrar con la flecha, me está midiendo todo lo que sucede a nivel de cada nefroncito de los 1,5 millones de nefrones que tenemos, o 1.200.000 o 1 millón. En cada uno de ellos, muchachos, por eso, por favor, a cuidar nuestro riñón a partir de hoy, en cada uno de ellos mire lo que está sucediendo. Y esas neuronitas son las que se dañan cuando estamos hipertensos. ¿Ok? Entonces ya notaron, mácula densa, la van a leer. Léanla que fácilmente consiguen información. Aparato justaglomerular. Función. ¿Quién lo conforma? La mácula densa. ¿Qué células se encargan de medir la presión? ¿Cierto? Muy bien. Y si hacemos un corte microscópico en las que tengan una amiga bacterióloga que tenga un corte de riñón, eso es lo que vamos a ver. Es igualito, ¿cierto? Igualito, pero teñido con hematoxilina eosina y visto por un microscopio que lo vemos en el laboratorio y así se ve en el laboratorio. Esas celulitas que ustedes ven amarillas abajo, muchachos, es las células de la mácula densa. No se me pierdan, no se me pierdan. La mácula densa, ahí le quito la flecha. Esa mácula densa es la que está haciendo contacto con el túbulo contorneado proximal. Acá estoy colocando yo otra vez contacto, túbulo contorneado distal. Está haciendo contacto, la mácula densa, para saber qué está saliendo por ahí. ¿De acuerdo? Esa mácula densa, y acá la estamos viendo microscópicamente, es la que nos interpreta la presión y todo ese entorno se llama aparato justaglomerular. Justaglomerular. Esas flechitas que ustedes ven rojas, ahí están los túbulos contorneados, cómo se van desenrollando. Bueno, eso es lo que vemos los médicos en el riñón y lo que ven las bacteriólogas.
Y ahí eso blanco que ustedes ven en total de blanco, luz. Entonces están túbulos contorneados proximal, distal, los túbulos de la cápsula de Bowman, todo eso, ¿ok? Entonces ya entraron ustedes a un laboratorio virtual, muchachos, y vieron una placa microscópica de la mácula densa, que se las voy a preguntar. Profe, ¿ya que las células que miden la presión son las del mácula densa? Sí, es que, acuérdate que vas a leerte lo de aparato justaglomerular, ¿de acuerdo? Pero las células de la mácula densa son las que van a medir la presión que se está generando en el nefrón. Sí, señor. Pero ellas son células que no son individuales. Ellas forman parte del aparato justaglomerular. Por eso yo le dije, subráyame aparato justaglomerular. ¿Ok? Y ya cuando lo entiendan, ¿qué hacen las células de la mácula densa, que son las células especializadas, que ya son las que nos miden presión? Todas están en el glomérulo, en la cápsula de Bowman. Pero ahí es donde suceden justo lo que tú me estás preguntando. Las mediciones de presión se establecen ahí porque el riñón necesita saber qué presión te está llegando. Entonces, si estamos tomándonos los 5 litros de cerveza, muchachos, esas son las células que nos están diciendo, oiga hermano, ¿qué pasó? Usted me les está echando mucho líquido, pero ¿qué pasa? ¿Qué está celebrando? Ellas no saben que estamos celebrando y resulta que ya empezamos media hora a celebrar. Ya nos tomamos, ya ahí nos hemos tomado media caja de cerveza, ¿cierto? Más o menos son 6 litros. Pero el riñón no sabía porque como llegamos de jugar fútbol y nos tomamos la caja de cerveza, el riñón no alcanzó a entender las presiones, pero cuando ya le colocamos demasiado líquido y nos sentamos y no estamos quemando y ni estamos sacando orina, entonces esas son las células, la pregunta que tú me haces, que nos van a decir, oiga hermano, ¿qué pasó? Al principio yo tenía sed, pedí que me echaran agua y usted me echó 6 litros, pero yo no me di cuenta, ahorita tengo mucha presión. Entonces es, ojo, que esta pregunta también del examen se la voy a preguntar. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? ¿Anotaron? ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? ¿Quién inhibe la hormona antidiurética? ¿Dónde se produce? ¿Quién inhibe la hormona antidiurética? Entonces, si ya estoy tomando mucha cerveza, el cerebro arriba se da cuenta y me dice a través de otra hormona, que la vimos cuando vimos cerebro, que es de la neurohipófisis, oxitocina y vasopresina. A la oxitocina se le llama antidiurética y le va a decir, sálgame de ahí y vaya y le avisa al riñón que no me absorba más agua, que la cerveza que se está tomando el amigo salga toda por la orina. Entonces, el cerebro, cuando estamos tomando licor, inhibe la antidiurética para que llegue al asa de Henle y al túbulo colector y no me reabsorba agua y me produzca orina líquida, ¿de acuerdo? Y me desencadene el reflejo de la micción, ¿ok? Ya tenemos hecho el examen, ya tenemos hecha la clase. ¿Qué pasa con las mujeres? Vejiga cortica, uretra cortica, hábitos higiénicos no adecuados porque los jeans a veces son apretados, se contamina el pantis con materia fecal que tiene Escherichia coli, sube por la uretra, que es más corta en la mujer, coloniza la vejiga, como estamos viendo en la diapositiva, la bacteria en la vejiga se replica, entonces la vejiga normal cuando uno mete un citoscopio se ve así, cuando está con cistitis aparecen vasos, se inflama la mucosa de la vejiga, produce ardor al orinar, se llama tenesmo vesical. Eso altera la vejiga y nos está diciendo que algo está mal. Lo que yo les decía a la viejita diabética, hay que abrirle el pañal porque ya la orina huele a feo. Darle vitamina C para que la vitamina C llegue a la vejiga y me mate las bacterias. Dar el antibiótico que se concentre en la vejiga. ¿De acuerdo? Los hombres casi no tenemos mucho problema porque la uretra es más larga, pero se nos pueden infectar los riñones en una infección generalizada. Nos llega la bacteria de otro sitio, ¿sí? Vía sistémica, vía la sangre, que es lo que se llama septicemia.
Si da una septicemia y se infecta, los riñones también terminan alterándose por falla renal sistémica. Acá vemos cómo la uretra es corta, este es un corte sagital del aparato femenino, vemos cómo la uretra es cortica, ¿cierto? Está muy en contacto con la piel del recto, cómo las bacterias de la piel del recto fácilmente colonizan. Entonces, si la mujer está trabajando 8 horas afuera y moviéndose, es fácil que durante ese contacto haya una colonización de bacterias de la uretra, mire cómo asciende. Por consiguiente, la mujer tiene que tomar por obligación 2 litros de agua diarios para que me esté produciendo constantemente orina y me esté lavando las bacterias. Ahí vemos cómo la bacteria, que parece un frijol verde, va subiendo por la uretra. Entonces, si la mujer está produciéndome orina y los 2 litros diarios, me está evitando que las bacterias suban. ¿Ok? Ojo con las abuelitas que tenemos en la casa echadas ahí en un pañalito. Hay que moverlas para que caminen, para que le circule la sangre, para que le aumente el flujo renal. ¿De acuerdo? Para que me produzca orina. Cuando nosotros nos movemos, nos produce orina y hace que llegue a la vejiga los 2 litros de agua y evitemos la infección urinaria. No se les olvide, viejita decaída, piensen en una infección urinaria. Paciente parapléjico que tenga mal genio, dolor de cabeza, tiene una infección urinaria o tiene la vejiga distendida, muchachos. Ya me subieron el ensayo, ¿cierto? Eso, hay un ensayito que vale un porcentaje. Los que me lo subieron van a tener buena nota. Los que no me lo han subido pueden reivindicarse. Este es otro tipo ya de infección viral que sucede en la vejiga, ya por virus, también altera la vejiga, pero ya es otra etiología. Lo más frecuente, muchachos, es por contaminación en las mujeres de la flora anal a la flora vaginal. Y ya saben que 2 litros de mujeres, a nosotros los hombres también 2 litros de agua nos caen bien para cuidar nuestros riñoncitos toda la vida. Los que son fumadores, muchachos, ojo, me están preguntando, bueno, ¿y qué pasa con el cigarrillo y el riñón? ¿Se acuerdan que cuando yo les mostraba la disección del cigarrillo, teníamos 104 sustancias que son carcinogenéticas del cigarrillo? ¿Sí se acuerdan? De los cuales el 1,24-benzopireno es tremendamente cancerígeno. Llega al nefrón cuando sucede el filtrado a nivel de esas celulitas de filtración. Ahí se queda el cancerígeno y nos produce cáncer de riñón. La nicotina también estrecha la arteriola de la mácula densa y nos daña las arterias que son muy sensibles para medir la presión. Entonces la nicotina interfiere con el aparato justaglomerular. El benzopireno nos produce cáncer de riñón. ¿Ok? El plomo que viene en el cigarrillo tapa el asa de Henle. El amoníaco que tiene en el cigarrillo se suma al filtrado y sale en la orina. El amoníaco sí se filtra. Pero el plomo, el benzopireno, el uranio, el molibdeno, el dinitro-furanteno, que también es con todos esos del cigarro, se quedan ahí, muchachos. Otros se quedan en el pulmón. Y produce el cáncer de riñón, ¿de acuerdo? Que es así como lo estamos viendo. Este es un riñón canceroso, ya perdió la forma normal, ya esos son el cirujano extrayendo el riñón con cáncer, ya no funcionó, hubo que sacárselo al paciente, quedó solo con un riñón malo y ese paciente va a terminar en diálisis, ¿de acuerdo? Cuando hacemos el corte en el riñón, en el laboratorio, ahí lo estamos viendo, perdió totalmente la anatomía, muchachos. Miren cómo ya se generó las pirámides, todas alteradas por el cáncer, por la presión del tumor. Miren, vean ustedes, muchachos, un dato interesante. ¿Dónde sucede el cáncer del riñón? Sucede a nivel de la pelvis renal, que es la que recoge toda la orina que produce el riñón, la pelvis, la grande. Después de la pelvis está el túbulo colector. La pelvis es la que recoge todo lo producido en el riñón. Y claro, ahí llega toda la sustancia cancerígena y vea que ahí es donde aparece el riñón. Por eso es el sitio más frecuente donde se produce el cáncer de riñón, la pelvis. Y en el otro sitio vemos como también por gravedad el cáncer se produjo en la parte basal del riñón, no en la parte de arriba,
como en la diapositiva C, donde sí está el cáncer en la parte de arriba, pero igualmente sucede por gravedad y ahí está en la parte de abajo, y ese es el tumor maligno del cáncer renal. Acá vemos cómo la otra patología que afecta a los riñones son los cálculos. Son pacientes que tienen alteraciones para manejar los cristales, pueden ser de urea, pueden ser de calcio, pueden ser de salicilatos, pueden ser de bicarbonato, y el paciente desafortunadamente en su genética hace que haya mala producción de orina con concentración de sales y de calcio y no forma los cálculos. Vean, los cálculos se forman, muchachos, en el ureter. Son tremendamente dolorosos porque prácticamente hay que orinar el cálculo. Inicialmente se le da al paciente líquido para que él, a través de la presión de líquido, empuje el cálculo y salga por la vejiga, y después tratar de que sea por la uretra, y es como parir, lo que llamamos los médicos, parir un cálculo, que es terrible. Vean cómo los cálculos se forman en el sitio donde convergen las pirámides, que es en la base de las pirámides. Ahí están los cálices menores, convergen en los cálices mayores, ahí se concentran los sales de calcio, de bicarbonato, de cristales. Si no tomamos buen líquido diario, se nos van formando los cálculos con el tiempo y son tremendamente dolorosos y nos terminan obstruyendo los riñones. ¿Ok? Entonces, dejemos la clase por ahí, ya que vista la fisiopatología de las infecciones, ya vimos la fisiopatología de los cálculos, ya vimos la fisiopatología, ya vimos el aparato justaglomerular que me interesa, la mácula densa. Les agradezco mucho su atención, los felicito porque la totalidad del curso está ahorita conectado, de verdad los felicito, eso tiene una buena nota apreciativa, muy gratificante para mí como profe, y les voy a hacer bien buena nota en este último ensayo que me van a mandar de la parte renal. Todos me lo van a mandar, tienen chance todavía de mandarlo. Ahí está colgado en la página del IPREC, donde dice renal, ahí dice ensayo. Me lo van a colgar todos por ese lado, no me lo mande por el correo electrónico. Seguimos en contacto, muchachos. Yo sé que aprendieron algo mucho que les va a interesar para ustedes, para su familia, para los pacientes que van a ver. Muchas gracias. Profe, antes de que finalice la clase, me gustaría preguntarlo del trabajo colaborativo. Excelente. ¿Qué quieres saber? Profe, es que lo que pasa es que la pregunta, como plantea para investigación, dice, ¿qué órganos o aparatos afecta la contaminación de los medicamentos? Ah, precisamente ya vimos uno, amigo. Precisamente el riñón afecta la concentración de algunos medicamentos. Por ejemplo, la compañera que trabaja todo el día en una forja en altas temperaturas, y ella trabaja con la forja porque le gusta. Ella tiene mucho calor por la forja. Entonces tiene que tomar no los 2 litros de agua, sino 4 litros para que me elimine los cristales y me elimine las sales y me forme cálculos renales. Y si la paciente que te estoy diciendo toma un medicamento, por ejemplo, que a ella le dio, ¿qué te iba a decir? Le dio anemia, y yo le estoy mandando un antianémico que tiene hierro. Ese hierro, si no tiene buena hidratación, se me va a acumular en los riñones. Y hay muchos medicamentos que se pueden acumular en los riñones. Entonces, hay varios órganos que alteran la concentración del medicamento y hacen que se depositen ellos, ¿cierto? La mayoría de medicamentos diuréticos actúan sobre el riñón, pero se eliminan una vez actúan por el riñón, ¿de acuerdo? No se modifican. Profe, en el caso de nosotros profe, en el caso de nosotros que somos antigripales, Antigripales, sí, y el antigripal pues está variado por varios. A ver, dime algunos. Sí, antigripal. Dime. Un antigripal que contiene anticafeína, ¿cierto? Que es para aumentar un poco Sí. la cafeína también por el riñón. También contiene digamos antiinflamatorios, descongestionantes nasales. El antiinflamatorio, algunos se eliminan por el riñón, ¿cierto? Otros se eliminan por glucuronización a nivel hepático. Pero, por ejemplo, el antigripal
que Sí. el antiinflamatorio, ¿cuál es el antiinflamatorio más frecuente del antigripal, hermano? Ibuprofeno. Exacto, exacto. O ácido acetil salicílico, otros. Sí, Es sí, ha sido. ibuprofeno más que todo biliar, hepático. ¿Sí o no? Revísate ibuprofeno, que tiene un mecanismo de metabolismo hepático. La acetil salicílico tiene metabolismo renal. ¿De acuerdo? Y otro medicamento antigripal que es para que no produzcamos mucho moco, ¿cuál es? Y para evitar los síntomas. El antihistamínico. ¿Sí o no? Sí, antihistamínico. Sí. Mira, esa se elimina por vía renal. Entonces tú tienes que agarrar el componente, todos los muchachos que me están haciendo el trabajo colaborativo, el antigripal, van a agarrarme varios tipos de antigripales, por lo menos el Dristan, el Descongel. El Descongel es el principal medicamento que a mí me gusta como antigripal. Y como yo soy médico, yo no formulo antigripales que se encuentran en la farmacia, yo formulo algo complejo. El Descongel es excelentemente bueno, pero tiene otros metabolitos, ¿cierto? Entonces vas a mirarme qué compuesto tiene el Descongel y dónde se metaboliza, ¿ok? Y te respondí la pregunta. En el caso del congestés, profe, en el caso del congestés, Dime. en el caso del congestés, Exacto. ¿Qué tiene el congestel? el congestés creo que tiene tres principios activos. No sé, que mis compañeros me colaboren. Está el ibuprofeno. La mayoría tienen difenidramina, pero otros tienen otros compuestos más fuertes. Sí, Entonces hay que tener pero cuidado con esos componentes porque son los que se metabolizan a nivel. Reinaldo, la ceftiricina. ahí lo que es, por favor, ayúdeme, Hernán. ¿Cuáles son los Ceftiricina. componentes del congestés? Descongel. Búscatelo, hermano. En la La farmacia vale. ceftiricina, la fenilifrina y el ibuprofeno. ¿Ah? Tiene un analgésico más fuerte tipo ibuprofeno. Tiene. Ceftiricina y fenilifrina. Exacto. Entonces ya no tiene difenidramina, sino tiene intericina, que es un antihistamínico que produce menos efectos secundarios. Entonces, ya no tiene los efectos indeseables de los medicamentos antihistamínicos, sino que ya la ceftiricina es más selectivo. ¿Te das cuenta por qué es más caro, viejo? ¿Te das cuenta? Por eso. ¿Qué otra pregunta hay? En el caso toca investigar cómo actúa el medicamento y qué efectos adversos puede ocasionar. ¿Qué otros aspectos? O sea, o sea, los efectos adversos, o sea, investigar sobre todo sobre eso. Sí, simplemente agarras el medicamento, como te lo digo, y hables en la parte de Baemecu, y ahí están todas las indicaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tema les tocó además de antigripales? Otro muchacho de otro grupo que me hable de otro medicamento. Antihipertensivo. ¿Cuál, chica? El antihipertensivo, profe. El Ah, bueno. losartán. ¿Con quién hablo, por favor? Con Yuri. Yuri, ¿cómo estás? Bien, profe. Yuri, pues justamente lo que te dije, mire, dentro de los antihipertensivos hay diuréticos, que es la primera línea. Cuando tú le empiezas a un paciente un tratamiento para la hipertensión, empiezas con la primera línea, que son los diuréticos, ¿de acuerdo? Sí, señor. La primera línea. ¿Dónde actúan? Ya lo vimos. A nivel del asa de Henle y a nivel del túbulo colector, ¿ok? El medicamento llega al riñón justo a ese lado. Pero el medicamento no se metaboliza en el riñón, sino que él llega al hígado, en el hígado hace una glucuronización y el hígado descompone el medicamento antihipertensivo para que llegue al riñón y actúe. Pero el hígado es el que lo va a eliminar, ¿ok? Ya, profe. En el caso de la insulina, Los de la insulina, ¿con quién hablo? con Javier Duarte, Hola, ¿cómo estás? ¿A ti te tocó cuál?
hipoglucemiantes y escogemos la insulina. Son más complejos, viejo, porque esos, acuérdate que tienen que promover la producción a nivel del páncreas de insulina. Sí. Entonces, llegan y sufren una primera glucoronización a nivel hepático, se descomponen, llegan al páncreas, donde van a estimular las células beta para producir insulina. Y se descomponen y se eliminan por la bilis. Vas a leer esa parte, viejo. Porque eso es lo que les vamos a preguntar el día de la sustentación. Muy sencillo. Profe, en la plataforma ya está plasmado el avance del colaborativo. ¿Usted nos puede hacer unas observaciones a lo que ya hemos hecho? Es eso, sí. Yo la voy a revisar con mucho gusto. Claro que sí. Y esta semana duro a esto. Profe, y con respecto a los suplementos dietarios, profe. ¿A qué? Suplementos dietarios. Suplementos dietarios, como hay varios grupos, entonces tú tienes que saber si es para aumentar las proteínas. Nosotros escogimos vitamina D. Ah, bueno, excelente. La vitamina D es un derivado liposoluble. Entonces, Sí. a nivel de hepático, a nivel de estómago se altera y se absorbe. Profe, qué pena, no le escucho casi. ¿Me puedo hablar un poquito más duro? La vitamina D tiene una cualidad que ella se absorbe en el tubo gástrico. Se absorbe y pasa directamente al hueso, donde permite que se fije calcio. ¿Ok? La vitamina D no se metaboliza mucho porque la mayoría se absorbe. ¿Te quedó claro? Sí, profe, me quedó claro. O sea que poco es la afectación que puede hacer. Al absorberse poco se afecta cualquier órgano. Eso es lo que yo te dije. Pero ella se absorbe en la parte proximal, duodeno, yeyuno e hígado. ¿De acuerdo? Profe, Y todo lo que entra se absorbe, ¿sí me entiendes? Ahí no hay metabolito. profe, con respecto al Por eso, profe, pero ¿y con respecto, o sea, qué podría afectar al consumirse una vitamina ya contaminada por la mala manipulación? ¿Qué podría afectar? Como es una vitamina que es liposoluble, Sí. se almacena en el organismo y puede producir una intoxicación por vitamina D. Esa intoxicación por vitamina D puede producir edema cerebral. Yo tengo pacientes que se me han intoxicado con vitamina A y vitamina D, que son liposolubles. ¿Ok? Sí. Listo. Profe, ¿hay que hacer otro ensayo o Gracias, es el... profe. El último ensayo que les digo es de la parte de riñón. Ah, está el ensayo que es de la nefrona, su anatomía y lo del aparato justaglomerular. Aparte, hay que hacer otro. Ese fue el que ya subimos, ese era el que estaba para esta semana. Sí, ese ya lo subimos. ¿Hay que hacer otro? No, No, bueno, listo. Bueno, tranquilos. Ah, bueno, profe, entonces cualquier duda o algo le puedo escribir. Digamos que investiga algo de eso, de la parte del colaborativo, lo puedo Sí, colocar. me escriben por el Gmail. Pero, ojo, me Ah, colocan listo. colaborativo C1 para yo saber, sí, colaborativo C2, ¿ok? Y el nombre del correo. Ah, listo, profe. Profe, listo. Le agradecemos entonces que porfa nos revise el colaborativo y los pasos a seguir para corregirlo. sí, profe, para ver qué tanto estamos, qué tan equivocados estamos, qué tan lejos de la realidad Sí, o de lo que profe. usted espera encontrar ahí en el Sí, trabajo profe. colaborativo. ¿Cuántos grupos Una... de trabajo, cuántos grupos hay de colaborativo? Ya me dijeron antigripales, ya me dijeron de vitaminas, ya me dijeron de antihipertensivo. ¿Qué más falta? ¿Alguien que no me haya hablado? Analgésicos. Antibióticos, profe. Ah, bueno, Analgésicos. el antibiótico es lo más complejo. Me revisa muy bien, viejo, porque es que antibióticos lo vamos a necesitar en farmacología. Muchos antibióticos tienen que llegar al sitio donde está la infección. Ah, bueno, profe, entonces esto, en el caso de nosotros, pues sería bueno que en el trabajo que enviamos, en el colaborativo.
Eso. Muchos entran por la vía parenteral, que es por inyección, y no sufren procesos de descomposición, sino cuando llegan al riñón. Los de la vía oral sufren procesos de descomposición a nivel del hígado, por utilizar esa palabra, ¿ok? Ah, listo, sí, señor. Sí, señor. Y si es el antibiótico endovenoso, viejo, tienes que leer antibiótico endovenoso. Profe, es la amoxicilina. La amoxicilina es vía oral. Esa sufre una primera fase de descomposición a nivel hepático y da metabolitos. El metabolito se concentra en la vejiga y otro sale por la materia fecal y muy poquito por la orina. Todo está en los libros. Cuando ustedes vean Vademecum, mano, abre el antibiótico y ahí le explica. Háblese con un amigo de una farmacia y le dice que le regale el papelito que viene dentro de la polla de amoxicilina. Y ahí en el papelito está todo eso. ¿Sí me entiendes? Que te regale el papelito que viene por dentro de la caja. Bueno, queridos alumnos, les agradezco mucho su presencia. En verdad me siento muy contento por su actitud. Los felicito y nos queda solo la última clase, que es hematopoyético. Gracias a todos. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Veremos. Gracias, profe, por el tiempo. Héctor, ¿estás ahí? Sí, señor, profe, aquí estoy. ¿Estás acá? Sí, señor. Héctor, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, profe, con gusto. Que esté muy bien. Ya. Héctor, me queda solo una clase de hematopoyético para el próximo sábado, yo creo. Sí, señor. Ahí voy a estar pendiente de la clase. Si quiere, déjeme ir quietica la tableta y yo ya le colaboro. Qué, Ya. pe- Ese proceso. qué pena, la clase va a subir por la plataforma. Va a Para subir por la plataforma.